En el episodio de hoy de Economía para Principiantes vamos a hablar de algo conocido por todos y muy valorado, el dinero. Vamos a hablar de su evolución, de la importancia que ha tenido como medio de pago y de su relevancia para el desarrollo de las economías. Para poder hablar del dinero hay que hablar precisamente de lo que sucedía antes de que existiera el dinero, de la existencia del trueque. Hace muchísimos años, cuando una persona quería algo, la única forma de conseguirla era cambiándolo por algo, haciendo trueque. Si había un cazador que tenía liebres y quería pescado, la única forma de conseguir ese pescado era cambiándolo por liebres. ¿Cuál es el problema, o cuál era el problema de ese sistema? Pues que hacía falta una doble coincidencia de voluntades. Si el que tenía el pescado no le apetecía la liebre, te quedabas sin el pescado. Y había un segundo problema. El segundo problema era que era imposible almacenar riqueza. El cazador no podía guardar las liebres para un futuro porque eran perecederas. Entonces este sistema, que duró hasta el año 3000, 2500 a.C., fue, digamos, sustituido o reemplazado por la existencia de unas formas muy primitivas de dinero en la antigua Mesopotamia, allá por el año 2500 a.C. Allí se pensó que era mejor utilizar como medio de pago algo que fuera valioso y escaso, y se pensaron en los metales preciosos, en el oro y en la plata. Y además tenía la facultad de que, como era fácilmente almacenable y se podía transportar, pues servía como depósito de valor. Ese fue el origen del dinero como medio de pago. Al principio, esos metales preciosos había que llevarlos y se pagaba al peso. Si alguien quería comprar algo, lo que llevaba era el oro molido o en grano, y lo que hacía era, cuando se iba a hacer la transacción, se pesaba el oro. ¿Cuál era el problema? Que ese pesaje de oro podía estar viciado por cómo estuviera la báscula del vendedor, y para evitar esa desconfianza lo que sucedió es que el Estado fue el encargado de pesar el oro. Pesaba el oro, fundía esas pepitas de oro o ese polvo de oro, y en ese oro fundido estampaba su sello, diciendo que esa cantidad de oro era, por ejemplo, pues media onza de oro. Entonces ese sistema de acuñación se originó por primera vez en el siglo VII y VI a.C. en lo que es la antigua Lidia, la actual Turquía. Crearon unas monedas denominadas electrum, que era una moneda, una aleación de oro y plata, y facilitaban el comercio porque todo el mundo las aceptaba. En España fue un poco más tarde, en el siglo V, las antiguas colonias griegas en el norte de Gerona, en Ampurias y en Rosas, y posteriormente las colonias fenicias en Cádiz y en Ibiza acuñaron las primeras monedas. Como curiosidad decir que para evitar una picaresca, que era que, como las monedas tenían un contorno irregular, lo que se hacía era se limaba a modo de picaresca los extremos, se raspaba, porque ese oro sobrante se podía después fundir, utilizar para otras cosas, y la moneda seguía valiendo lo mismo. Para evitar esa picaresca, los gobiernos posteriores idearon la posibilidad de hacer rayaduras, muescas, alrededor del contorno de las monedas, para evitar que, si se raspaban, se evidenciara. Esa costumbre de que haya filigranas o que haya rayaduras en el entorno de las monedas perdura en la actualidad, y si ustedes echan un vistazo a cualquiera de las monedas que tenemos, verán como todo el canto tiene esas rayaduras. Pues eso viene para evitar aquella picaresca. El siguiente paso en la evolución del dinero fue la creación de lo que es el papel moneda. Resulta que las personas que tenían ese oro les convenía no tenerlo en casa y lo depositaron en lo que son los orígenes de los actuales bancos. Los bancos les daban un recibo de depósito, y con el tiempo se vio que era mejor, en lugar de ir al banco con el recibo de depósito, sacar las pepitas, las onzas de oro, esas onzas de oro, utilizarlas como pago, y ese pago que había recibido el vendedor, volverlo a llevarlo al banco y recibir otro recibo de depósito. Se aceptaba que a la hora de hacer las transacciones bastaba con entregar el recibo de depósito. Ese recibo de depósito de los bancos, que se utilizaba para las transacciones, es el antecedente de los actuales billetes que todos manejamos en la actualidad. El origen de esos primeros billetes, ese papel moneda, está en China en el siglo VII después de Cristo, y tuvimos que esperar 1000 años más para que en Europa se diera el primer recibo de depósito utilizado como papel moneda. Lo emitió el Banco de Estocolmo, por cierto, en el año 1661. A partir de ahí todo tiene una lógica. Ese respaldo de oro en oro de los billetes, el papel moneda, se siguió manteniendo durante todo el siglo XIX. Es lo que se conoce con el nombre de patrón oro.
El patrón oro lo que implicaba es que cualquier ciudadano podía exigir al Banco Central de su país la conversión del dinero que tenían en oro. Eso se mantuvo hasta mediados del siglo XX, cuando después de la Segunda Guerra Mundial pues se vio que el sistema era insostenible y esa garantía en términos de oro se suspendió. Hubo unos acuerdos que se llamaban los acuerdos de Bretton Woods que pusieron fin a ese punto y se pasó a lo que tenemos en la actualidad. En la actualidad tenemos un sistema en el que el dinero no tiene valor intrínseco, sino que tiene un valor que se denomina fiduciario. ¿Qué es eso del valor fiduciario? Pues que el billete de 100 euros que podemos tener en las manos en sí mismo no vale 100 euros, sino que lo que sucede es que nosotros confiamos en que vale 100 euros porque hay un gobierno que lo respalda, o para ser más exactos, porque hay un banco central que lo respalda. En nuestro caso, el Banco Central Europeo, que garantiza que con ese billete puedes adquirir bienes y servicios por importe de 100 euros. El siguiente paso, ya para acabar en lo que es esta primera evolución del dinero, es la creación del dinero de plástico, las tarjetas de crédito. Su origen fue en los años 50 en Estados Unidos. La primera tarjeta de crédito fue de una institución llamada Diners Club. Luego vino la tarjeta de crédito de American Express a finales de los años 60 y tuvimos que esperar hasta el año 71 para que en España tuviéramos la primera tarjeta de crédito que fue emitida por el Banco Bilbao. A partir de ahí, ¿qué viene? Pues viene todo lo que es la creación de dinero digital, pero de eso hablaré en el próximo episodio de Economía para Principiantes.